Buenas noches, gracias por acompañarnos. Es un gusto saludarles de nuevo aquí en Tertulia de Noche para compartir con ustedes y nuestro invitado de hoy. Se trata del diputado Joaquín Hernández Rojas. Ya son 6 meses que han pasado desde que Joaquín fue electo y juramentado en la Asamblea Legislativa, ya empezando labores nomás. Y bueno, en ese tiempo queremos conversar con Joaquín, primero un poco la experiencia, ¿verdad? Lo que ha sido estar en la Asamblea. Y lo otro, los diferentes temas que Joaquín ha venido abordando. Sabemos que Joaquín, uno de sus inclinaciones, siempre porque es parte de su formación profesional, ha sido la tecnología. Y precisamente Joaquín coordina esa comisión que tiene que ver con tecnología en la Asamblea. Y bueno, hay 2 temas que son importantes de ir viendo y que incluso ustedes han sido testigos de los diferentes temas que se han dado en los medios de comunicación sobre el 5G y sobre todo el tema de ciberseguridad, ¿verdad? Que recientemente el país pasó por una situación bastante complicada, ¿verdad? Que incluso todavía la Caja del Seguro no se repone de eso y que hoy en día es algo que hay que tomar en cuenta, sobre todo a nivel no solo organizaciones públicas, sino también las empresas. Bueno, el país tiene alguna medida seguridad jurídica, alguna política pública en este sentido. Bueno, vamos a hablar con Joaquín sobre eso. Pero también vamos a hablar, además de otros temas, el tema de la carretera, que es un tema que para muchos, como dicen, ya aburre, ¿verdad? Porque han pasado 40 años básicamente de que cada gobierno viene lo mismo, ¿verdad? Ministros, placas que se colocan en diferentes lugares, que ya la carretera está, que la plata está, que ya hoy no está, que aquí, y bueno, al final de cuentas caemos siempre en lo mismo, es que no vemos obras. Sin embargo, bueno, todos sabemos y somos testigos de que por lo menos el tramo Ciudad Quesada-Florencia ya está. Y que se esperaba en alguna medida que el diputado anterior, me acuerdo, Ramón Carranza, hablaba de activar Ciudad Quesada por lo menos a salir a Sucre, mientras se terminaban los puentes para salir a Sifón. Bueno, y todo eso, ¿qué ha pasado? Recientemente vino el presidente también, hicieron una gira, y bueno, se habla de que Sifón o si vamos a ir a Naranjo o a dónde vamos a ir. Ahora vamos a hablar con Joaquín sobre eso porque Joaquín está trabajando en una asamblea muy fuerte sobre el tema. Creo que es interesante ver cuál es la visión que tiene Joaquín en ese sentido, porque hay que ser realistas. Nos conformamos con que salga Sifón, pero San Ramón es un tapón también, ¿verdad? De tránsito, de tráfico. Y yo me imagino ya saliendo ahí la bomba de San Ramón y luego cruzar, salir a San Ramón para pegar a la Bernardo Soto. Bueno, pues ahí habría que hacer algo en ese sentido para que no se convierta en una agilidad de carretera y que luego se convierta en un embudo eso. Pero bueno, ahora vamos a ver qué pasa con todos estos temas para que Joaquín nos comente un poquito sobre eso. Y también es importante conocer la posición de Joaquín con respecto a un tema que también ha sonado mucho y que ya el gobierno manifestó su decisión, es la venta del Banco Costa Rica como un activo que está ahí, que según el presidente es un país muy pobre y con un activo muy rico, debería venderse. Hay voces encontradas de que sí, que no, que el precio, que bueno, eso vamos a hablar. Y también un poquito sobre el presupuesto nacional de la República, es importante. ¿Cómo se va a financiar el presupuesto de la República? Si con recursos, con deuda interna, se habla de los eurobonos, ha venido el gobierno diciendo que no hay plata para pagar aguinaldos y que es urgente aprobar los eurobonos en la Asamblea Legislativa. Incluso vimos a un director de un medio de comunicación haciendo un editorial favoreciendo la posición del gobierno. Y pareciera que es en la Asamblea en que está ahí la pega. Bueno, ahora vamos a ver cuáles son las razones. Así que le damos la bienvenida a Joaquín y le agradecemos que esté aquí con nosotros para informarnos de esa labor que ha venido realizando en el Congreso. Joaquín, gusto saludarlo. El gusto es mío, Álvaro. Saludo cordial a usted y a todos los televidentes. Gracias por la invitación. Es una bonita oportunidad de hacer un recuento de estos 6 meses en esta labor tan intensa, porque yo me la he tomado muy en serio desde el primer minuto y espero, Dios mediante, que sea así los 4 años para lograr lo mejor para el país, pero principalmente para la región norte y nuestro cantón de San Carlos. Lo ha tomado tan en serio como usted dice que
una lucha de mucho tiempo, porque creo que el exdiputado Ramón me comentaba la alegría que él sintió en una propuesta para transparentar la votación, que ha costado muchísimo en el Congreso y que eso y es un proyecto suyo, Joaquín, que se aprueba muy reciente entrando nomás a la Asamblea. No sé si esas cosas le han traído problemas también, porque es algo que las mismas fracciones no han querido. Es un tema, primero que todo, que para mí es medular en la función pública. Ser transparentes en nuestras acciones. Cuando presenté el proyecto a la Secretaría, me acuerdo que la señora, que es una señora que tiene muchos años, muy famosa ahí en la Asamblea, me dijo, qué valiente. Yo no entendía qué me estaba diciendo con qué valiente. Luego con los días fui entendiendo de que para muchos era un proyecto imposible. Sí. Lo han intentado de una forma o lo otro y no llega a nada. Convencido de que esa era una buena señal. Por el grupo de presión que siempre hay detrás. Para decirle al país, nosotros los representantes de todos ustedes, de los ciudadanos, tenemos que ser transparentes con ustedes mismos para saber cómo es nuestra decisión ante elecciones de personas a cargos muy, pero muy importantes que con sus decisiones influyen en la vida de los ciudadanos. Llámese magistrados, exacto, llámese cargos de Contraloría General de la República, Defensoría, etcétera. Entonces, creo que ese tema de hacer las cosas en secreto, de esos pactos que se hablan entre partidos para llevar personas que ni siquiera están en la terna, que ni siquiera califican y salen electos, eso con las votaciones como quedaron ahora en forma públicas y transparentes, yo creo que eso ya se superó. Y eso es lo que ha traído también para muchas personas buena crítica a una decisión de esa naturaleza. Y eso desencadenó que lográramos cortar esa deuda histórica que tenía la Asamblea Legislativa para avanzar en otras votaciones públicas que han sido la elección de los magistrados ya va a ser pública. Exacto, eso es lo que le iba a decir. La elección del fiscal general, pero no solamente en el edificio de la Asamblea Legislativa. Sí. Ya ahora autorizamos y aprobamos un proyecto de ley para que en el Poder Judicial las votaciones sean públicas también. O sea, si es en un poder de la República, también es en el otro. Entonces, vea lo importante de haber dado ese paso. Usted me acaba de decir si eso me trajo cosas buenas o malas. Yo diría que hubo gente, claro, que no le gustó. Había oposición. Claro, y no fue nada fácil. Dentro de la misma fracción. Sí, dentro de la misma fracción. Y tal vez yo tengo una característica que no me valoraron cuando presenté el proyecto, que es la capacidad de diálogo con todas las personas y con todas las fracciones. Y empecé a ganar ese apoyo de las fracciones para llegar más bien después a que en mi fracción entendiéramos que es un proyecto necesario, como lo fue, y gracias a Dios se aprobó. Y entonces creo que iniciamos bien, como un primer paso en una Asamblea Legislativa que está compuesta por diferentes personas con diferentes visiones, intereses, y ahí se fue desarrollando una serie de ideas y proyectos en los cuales, como bien lo decís, el tema conectividad, que para mí es medular, no solo porque tengo formación tecnológica, sino porque el mundo cambió. Y Joaquín, hoy, yo no sé si es la primera vez que en la Asamblea hay una comisión así, que sea activa, la verdad, porque la tecnología ha sido como algo que ha estado lejos de la política, ¿verdad? Como que eso no es con nosotros, pero en realidad no, el mundo hoy es conectado, ¿verdad? Uno escucha hablar de la falta de políticas públicas a ciertos niveles en temas de tecnología y que, por supuesto, convivimos y que el tema de la ciberseguridad no se aleja de eso y los ataques que ha sufrido el país y las empresas privadas que le han costado miles y miles de millones para solventar un tema de esos. Ese es un reto importantísimo que existe a nivel país y a nivel, digamos, de ustedes como comisión, usted liderando, sobre todo por los tiempos que nos dejó la pandemia, la falta que hay de que este país termine conectarse en zonas muy rurales, porque antes, en algún momento lo dijimos, la electricidad era motor de desarrollo. Ahora, digamos, uno ya vive con la electricidad, pero ahora vivir sin conectividad, Joaquín, es muy complicado. Y ustedes en el Congreso que están viendo hacia el desarrollo sin conectividad, ¿cómo se puede lograr? Ok, entonces, estás claro en el tema. Estamos buscando en la Asamblea Legislativa colocar la conectividad
como un derecho humano en la Constitución política. Así como tenemos el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho al agua, queremos que quede plasmado el derecho de los ciudadanos a la conectividad. ¿Y qué diríamos con esto? Es de que los ciudadanos tengan esa oportunidad de poder, a través de la tecnología, de informarse, de expresarse, de poder tener una mejor educación, de poder insertarse en aspectos de desarrollo, llámese turismo, llámese el teletrabajo. O sea, la conectividad para efectos de educación, que es un tema clave, le permite a muchos niños y jóvenes poder, a través de la tecnología, conseguir cursos, participar en una educación de más alto nivel, pero esto hay una gran brecha. La región central del país o las zonas urbanas versus las zonas rurales y costeras, y ahí es donde estamos dando la lucha. Nosotros tenemos que buscar cómo esa conectividad de alto nivel, de banda ancha, llega hasta cualquier esquina del país. Así como llegó la electricidad, porque somos un país ejemplar y hasta producimos la energía limpia, tenemos que ser también ejemplo de conectividad en todas las... Entonces, estamos luchando por colocarla en la Constitución política. Estamos luchando porque las inversiones de SUTEL con el Fondo Fonatel verdaderamente lleguen a donde tienen que llegar. Yo no sé si usted conoce este dato, Álvaro, pero desde que nació, desde que se abrieron las telecomunicaciones en el 2008, que se creó la SUTEL y que se creó el Fondo Fonatel, que se nutre de aportes de los operadores que entraron al país, se han invertido 1.200 millones de dólares. Y yo ando preguntando, porque a mí me interesa mucho, ¿a dónde se han invertido? ¿Cuánto de eso ha venido a nuestra zona y a otras zonas del país? Y vamos a exigir lo que nos corresponde, porque ahorita hay depositados 352 millones de dólares en un banco. Y yo digo, ¿para qué vamos a tener dinero depositado en un banco? Invirtámoslo en los lugares donde se necesita que llegue la conectividad. Entonces, creo que cuando uno es diputado, uno tiene la garantía, el respaldo de la gente para exigir estas cosas. Entonces, ese tema para mí, en mi despacho, es medular. El que podamos mejorar la educación con una conectividad mucho mejor. Es más, si la educación quiere mejorar para hacer un alto en el camino, diseñar un nuevo modelo educativo en Costa Rica, necesita que la conectividad en todas las escuelas y colegios llegue de alta calidad. Entonces yo creo que tiene mucho sentido luchar por estas cosas. Viene el otro tema. Como el mundo ahora es digital, los ataques cibernéticos ya los sufrimos en Costa Rica. Claro. En abril de este año, muchas instituciones públicas recibieron ataques. Ataques que nos costaron, según la Comisión Nacional de Emergencias y el MISIT, que es el Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación, 13.400 millones han tenido que invertir instituciones para volver a poner sus sistemas a volver a operar, porque algunas, recuerde que tuvieron que salir de operación con servicios básicos. Entonces presentamos un proyecto que se llama el Proyecto Ley de Ciberseguridad de Costa Rica, porque hoy lo que tiene el MISIT como ministerio es una oficinita de 4 personas, casi que sin presupuesto, para poder monitorear las instituciones. O sea, nosotros estamos en pañales. Entonces, queremos crear una Agencia Nacional de Ciberseguridad, como la tienen los países desarrollados, principalmente en la OCDE, donde se va a nutrir, no creando una nueva institución para generar plazas nuevas, no. Vamos a pedirle a las instituciones públicas que destinen 1 o 2 personas con su plaza, con su presupuesto, a pasarse a la agencia de los departamentos de TI. Van a pasar. Entonces, no le creamos costos al Estado. Con buen software, tecnología de punta, desde ese centro, desde esa agencia de seguridad, porque se puede decir Agencia de Seguridad Nacional, van a estar monitoreando las instituciones para que cualquier alerta de ataque se pueda combatir en el momento, que es la cortina que no tenemos ahora. Hay que hacer inversión, eso estamos claros. Creo que las instituciones dentro de sus presupuestos tienen que ponerle atención a cuidar sus activos informáticos, porque ahora los ciberataques van dirigidos a ese activo, que es la información, porque con la información pueden hasta pedir rescates, como lo hacen algunos grupos criminales cibernéticos, pero también pueden poner en jaque a un país. Ya las guerras no es tanto de dar un misil para otro país, es atacar las estructuras críticas, que son las que manejan la información. Entonces es un proyecto que está siendo muy bien visto por toda la parte técnica,
Por la parte de gobierno me han llevado a varias reuniones a Casa Presidencial mostrándome el interés del Ejecutivo, de los ministros de Seguridad Pública, del ministro del MISID, de la Oficina de la Presidencia. Entonces creo que es un proyecto que está madurándose en la Comisión de Ciencia y Tecnología, que es la que yo presido, y creemos que es un proyecto país súper necesario. No, imagínense lo que significa para las empresas eso también, ¿verdad? En temas a quién recurro cuando me pasa eso. No hay, en Costa Rica no hay, a no ser que sea esa oficinita. Las inversiones que están haciendo las empresas privadas es impresionante, pero eso no debería ser aislado, ¿verdad? Debería haber políticas públicas generalizadas. Voy a contarle algo. Ahora que se dieron los ataques, en un análisis que hizo el MISID, resulta que en una estadística dice que de las instituciones públicas hay como un 43% que no tienen políticas de ciberseguridad, otras que no tienen políticas de respaldo de datos. O sea, cosas increíbles a esta altura. Estos ataques lo que han venido a hacer es una llamada de atención al país. Vean, si no se cuidan, ustedes pueden perder la información. Claro. Y ahora los datos, la información es algo muy, pero muy valioso. Igual que el activo humano, que en una institución el activo humano es súper valioso, también el activo de los datos y la información es igual de importante. Imaginen lo que es eliminar todos los datos de morosidad que existen en Hacienda, por ejemplo. Los compromisos de pago que están suscritos. Porque yo me ponía a ver lo de la caja y la caja comenzó otra vez a hacer todo por lapicero a estas alturas del partido, ¿verdad? De los tiempos en que estamos. Es que y estamos robando tiempo en este tema porque a veces la gente no es consciente de eso, porque no lo ve, pero no conoce todas las estructuras que deben de existir para hacer ese nivel de conexión de una institución con otra. Imaginen la caja, el seguro, los datos de cada asegurado. Imagínense que ahora, antes, y todavía se va, usted ya tiene que ir a que le firmen para que vayan del médico, volverse, porque eso pasó con lo de ¿cuánto significa eso? Pero a veces no somos conscientes, hay que valorarlo. Es que país. Nuestro mundo ahora depende de las máquinas, de las computadoras, de las redes. Entonces, hay que protegerlas. Y yo creo que se va a crear una cultura con todo esto más robusta para entender de que tenemos que protegernos de ese cáncer, que son gente que está tratando de dañar las estructuras de las instituciones donde se guarda la información. Joaquín, y eso de ciencia y tecnología está muy bien porque yo creo que usted lo ha oído en las reuniones de los alcaldes y lo mencionábamos la otra vez. Ya la gente está bien pide carreteras e infraestructura, pero cuando hablamos de desarrollo, de sacar de la pobreza a la gente, hablan de conectividad. Y yo creo que una de las grandes quejas que ha existido es que tal vez esos fondos que se han invertido tal vez no de la forma correcta, en el sentido que lo que conectan no es suficiente para las zonas rurales. Ahí es donde hay que comenzar a revisar. Y lo otro es que de cómo podemos sacar a Upala, a los Chiles y Guatuso de la pobreza, donde todavía tienen 85% sin electricidad, casi cero conectividad, en un mundo como el que vivimos. ¿Cómo puede llevar empresas ahí para generar trabajos? Y los cursos ahora que se dan en línea y todo eso, ahí no se pueden llevar, los chiquillos no pueden sacar la escuela. Es que es impresionante, antes era la luz en las calles, ahora es eso lo fundamental. Okay. Digamos, y no centrarse en eso, yo no sé hasta dónde, porque es interesante ver si en la Asamblea, en el mismo Ejecutivo, son conscientes de que en la ruralidad sin eso no existe. Y le voy a hablar de dos provincias, Punta Arenas y Limón, ¿verdad? Que son totalmente, que son de las provincias más pobres que hay, y nosotros en el norte, Joaquín. Bueno, pero estamos creando esa conciencia. Es que eso es importante. Yo no me voy a cansar de decirle a los que no entienden y tal vez que no viven en zonas rurales como vivimos nosotros, lo importante que es lograr esa descentralización, ese equilibrio, el eliminar esas brechas, esas desigualdades que hay entre el gran área metropolitana y las zonas rurales. Pero vamos a luchar todos los días por eso y creo que estamos logrando buenos resultados. Yo creo que cuando ven diputados o diputados interesados en cosas como esa, la misma SUTEL, las mismas personas que están con ese plan de desarrollo nacional de las telecomunicaciones, tienen que ponerle más atención a estas necesidades. Pero ese es un tema que lo estamos abordando bien, lo estamos luchando bien y esperemos que logremos buenos resultados, principalmente con recursos, que con recursos podemos llegarle a todas esas comunidades. Sí, ojalá y que más bien estemos viendo a ver cómo avanza. Y ahora hablando de carreteras tecnológicas, hablemos de carreteras físicas,
¿verdad? Aquí tengo una felicitación que le hizo el ministro Luis Amador a usted por el tema de la carretera, ¿verdad? Sobre todo que, bueno, hasta el momento hablábamos de llegar a Sifón, pero veo que usted está pensando más allá de conectar a Bernardo Soto y hay que expropiar una serie de terrenos, y a lo cual esa propuesta es bien vista por el MOP. Joaquín, aquí tengo la nota, por si acaso quieren. Es una nota que le manda el ministro Amador a Joaquín en el sentido de que ve con buenos ojos esta propuesta que ha presentado Joaquín de presupuestariamente para expropiar hasta conectar Sifón con... cuéntenos ahí con Bernardo Soto. Yo más bien lo pongo como contexto, Álvaro, en el sentido de que el proyecto de la carretera creo que en el último gobierno y un poco más estaba en cero. Sí, y claro. La verdad es que no avanzó nada, no se movió nada. Ahora vino este nuevo gobierno, hubo una manifestación del presidente don Rodrigo Chávez de que estaba interesado en apoyar el proyecto, en buena hora, esa actitud nos llevó a Casa Presidencial a algunos diputados, pero yo siempre me voy a lo concreto. Yo asistí a una reunión donde se hablaba y me alertaron de que en el presupuesto nacional 2023 no venía nada de la carretera y en términos exclusivos sobre el tema de expropiaciones. Esto es como una familia o una persona que quiere hacer una casa. Si no tiene el lote, ¿dónde va a construir la casa? Y esto es lo mismo. O sea, si queremos Sí, una claro. carretera que de Sifón hasta la Bernardo Soto pueda tener un tramo, lo primero que hay que adquirir es el terreno. Como soy parte de la Comisión de Asuntos Hacendarios, aproveché ese puesto para presupuestar para el próximo año y convencer a los compañeros de las diferentes fracciones a apoyar la moción para poder comprar 173 propiedades entre Sifón y la Bernardo Soto y 21 que faltan en el tramo central. Eso equivale a un costo de 8.232 millones de colones. Son 12 millones de dólares. Se justificó, se motivó. Este es un proyecto país, como les dije yo a ellos. Esto no es un proyecto de San Carlos, esto es un proyecto país para conectar el Valle Central con la zona norte, todos los cantones. Esto es un desarrollo. Todos lo entendieron así, se dio la votación, lo logramos y hoy por hoy está en el presupuesto nacional de la República que estamos discutiendo en la Asamblea Legislativa. Esto es un gran avance porque, como lo dice el ministro, me va a permitir, y me lo ha dicho personalmente, que a partir de que se apruebe el presupuesto en estos días, él va a reunir a todas esas personas que están ya con avalúos, con estudios, para decirles, aquí tengo el dinero, necesito que me colaboren para adquirir este derecho de vía, y me lo ha dicho. Y si puedo de una vez con los 200 millones de dólares que hay presupuestados de la ley de presupuesto del 2020, cuando se aprobó un dinero que tiene que ver también con unos proyectos de Tara La Lima en Cartago, el ministro con esos 200 puede hasta adjudicar el tramo, como él lo dice, entre Sifón y la Bernardo Soto, mientras va trabajando aquí en el Humedal La Culebra, que es un proyecto que estamos llevando también en la Asamblea Legislativa para utilizar un pequeño terreno que hay, compensándolo por uno más grande y poder pasar la carretera por el humedal. Eso va caminando muy bien. Entonces él dice, mientras voy trabajando en esa parte, en un puente que hay que hacer nuevo, voy trabajando entre Sifón y la Bernardo Soto. Creo que esas son noticias muy importantes para volver a activar este proyecto que, aunque nos cansa, los que hemos hablado de esto 50 años, que cada hemos escuchado, se habla lo mismo. Pero creo que cuando uno tiene oportunidades como estas, tiene que aprovecharlas y meter el dinero que verdaderamente le corresponde a una zona norte. O sea, este es un dinero que no se ve como un gasto, esto es una inversión. Una carretera de estas terminada le va a dar una dinámica a la zona norte y al país diferente. No solamente para el turismo, para el comercio, para muchas cosas. Entonces, ese tema de la carretera, Álvaro, me tiene muy motivado. Estamos trabajando fuerte con todas las organizaciones que queremos, ¿verdad?, que este proyecto se vuelva a activar, pero también ocupamos que de parte del gobierno pues exista la actitud y el deseo de llevarlo a cabo. Veo en el ministro Amador una gran actitud y un gran deseo de impulsar este proyecto. Joaquín, no sienten, tal vez, bueno, no sé si la plata está para ejecutarla, pero cuando pasó el caso Cochinilla, como que el país se ha paralizado en obra pública, construcción de carreteras. Vi ahí incluso que el sector turismo tiene cerca de 37 tramos muy importantes en diferentes sectores del país turísticos donde no has invertido nada de recursos. Entonces lo que ve es, porque aquí, digamos, a nivel de las municipalidades que también fueron intervenidas, está pasando lo mismo. El tema es, ok, todo eso está muy bien,
pero la ejecución... Ok, yo creo que con esos casos, el caso Cochinilla, el caso Diamante y todas esas cosas que eclipsaron al país y eso, ha detenido mucho avance de las inversiones y es notorio. Es más, uno que ahora en San José, cuando voy para la asamblea, yo nunca en mi vida había visto un tramo, por citar un ejemplo, del Hospital México hasta la Dapson en la Sabana, en medio de la autopista general monte, así, como estar en una montaña ahí, ni siquiera hay plata para ese tipo de cosas. Entonces yo creo que es parte del reto que ahorita tiene el MOB, que tiene CONAVI, para volverse a activar y a invertir lo que hay que invertir, porque se nos está olvidando algunos. Todos esos dineros los pagan los mismos costarricenses con el impuesto a la gasolina. Exacto. Recordemos que tenemos un impuesto y también ahora con el marchamo viene otro poco. Entonces hay que exigir inversión, hay que exigir... Pero les han dicho ustedes, porque me imagino que los diputados rurales son los que exigen un poco más en ese sentido. Ya incluso estaba viendo hasta quejas de usted que viaja de San José a Ciudad Quesada, ahí por San Juanillo, ya están quejándose de que esa ruta ahí está muy dañada. Hay partes. Exactamente, pero ¿hay alguna respuesta del por qué es por esos casos o existe un tema de plata, de fondo? Creo que no es de plata, así me lo ha dicho el ministro. El tema es que la respuesta que ha dado Luis Amador es que él llega a esa cartera sin contratos. Inclusive, y en el caso personal, yo tengo, por los cargos que ejecuto en hacendarios, mucha relación con la Contraloría General de la República, porque vemos todo lo que es presupuesto. Ajá. Yo le he dicho a doña Marta Costa que colabore mucho en las autorizaciones para este nuevo gobierno, porque al no encontrarse contratos vigentes para ejecución, necesita que la Contraloría le autorice en una forma que le justifica el por qué puede utilizar esa forma para inversión, mientras se empiezan a dar nuevos contratos de mantenimiento e inversión, que creo que eso se va a normalizar muy pronto, porque hay conciencia de que no podemos seguir dejando que se deterioren las calles, habiendo recursos que entran todos los días y a cada minuto, cada vez que pagamos y llenamos el tanque del vehículo, hay una parte que va para eso. Entonces, Álvaro, yo creo que eso, lo importante es exigirlo y que las autoridades pues lo traduzcan en acciones. Ahora que usted dice presupuesto, ¿cómo está la cuestión de la plata? Porque los trabajadores públicos están preocupados porque el presidente dice que no hay plata para aguinaldos. Bueno, quiero decirle que sí hay plata. Sí hay plata. Sí, eso me parece que es un mensaje populista. Okay. Es un mensaje que siempre sale como en estas épocas. Si quiere, vean los otros... ¿Y por qué es? Vean los otros ministros de Hacienda pasados. Siempre salen con que no. A veces es para meter presión para algunas cosas que se están discutiendo. Okay. Y este es un tema que hay que saberlo explicar. Y yo creo que cuando empezamos a hablar de esto, Álvaro, si me lo permite, me interesa mucho también dejar claro lo del presupuesto nacional. Tenemos 2 meses en la Asamblea Legislativa de estar discutiendo el presupuesto nacional de Costa Rica del año 2023. ¿Esto qué es para todos los televidentes? La Constitución Política dice que el Poder Ejecutivo hace el presupuesto del siguiente año, lo entrega al otro poder de la República, que es el Poder Legislativo, donde estamos nosotros. Nosotros tenemos, por mandato constitucional, recibirlo, analizarlo, discutirlo, si queremos lo modificamos y lo aprobamos. Tenemos todo ese derecho. Los que estamos en hacendarios hemos visto durante 2 meses pasar todos los jerarcas de las instituciones hablando del presupuesto, porque lo citamos. Y nos hemos encontrado un común denominador. Todos expresan su preocupación por los recortes que le hicieron. Recortes que uno entiende porque la situación país tampoco es que está muy boyante, pero como dicen ellos, es que no nos lo consultaron, simplemente nos dijeron, le recortamos tanto, sin medir las consecuencias, sin medir las repercusiones, que es lo que nosotros le estamos reclamando. De la regla fiscal, ¿verdad? Le estamos reclamando al ministro de que si usted le va a decir a una institución, le tengo que quitar 500 millones o 1.000 millones, siéntese con la institución para que ellos le digan, vea, eso me causa menor impacto, mejor que sea en esta partida, que sea en esta, y le ayuda a no causar impacto, no haciéndosela así en un escritorio. Cuando nosotros empezamos a ver que no dejaron plata suficiente para toda la atención de adultos mayores del CONAPAN, le quitaron partidas al CONAPDIS, el órgano que vela por las personas con discapacidad, que dejaron sin plata en partidas a la Contraloría General de la República, a la Caja Costarricense del Seguro Social, a SENASA, aquí que tenemos un sector productivo tan fuerte. A SENASA lo dejaron sin recursos para poder garantizar el control de las plagas,
Los certificados fitosanitarios que son necesarios para todos los productos que exportamos. O sea, no midieron las repercusiones. También a las asociaciones de desarrollo. Las asociaciones de desarrollo que tenía que presupuestársele 46 mil millones, solo le presupuestaron 8 mil. El IAFA también casi quebrado. Puedo ponerles muchos ejemplos. El sector cultura, había que cerrar el Teatro Nacional, el Melico, el Museo de los Niños. Cuando empezamos a ver un panorama así, la verdad es que llegamos a una conclusión. Dijimos, vean, aquí tenemos dos caminos. El más fácil, el presupuesto lo hicieron sin consultar, lo hicieron mal equilibrado. Es un problema de ellos. Dejemos que vengan los problemas y después que le vayan a reclamar al presidente. Eso es un camino muy populista, muy simple, muy fácil. Y ahí no estamos por eso. Creo, yo convencía mucho de ahí no estamos por eso. Pero me decían, no se meta en eso. Le digo, no, perdóneme, aquí estamos hablando de personas. Y yo solamente me imaginaba que al haberle quitado la partida para pagar albergues para personas discapacitadas que son en pobreza y abandono en todo el país, valía cualquier esfuerzo. Solo por poner un ejemplo. Restituimos la plata. Bueno, el señor que acaba de morir, el director del OIJ, don Walter Espinosa, estuvo ahí en la comisión la última vez que lo vi y nos dijo, me quitaron el dinero para seguir haciendo operaciones contra el crimen organizado, para desarticular bandas. Me quitaron la partida que se llama gastos confidenciales. Yo le pregunté, y don Walter, ¿son gastos confidenciales para usted? Me dice, no, son gastos confidenciales para yo alquilar una casa, para llevar un fijo a una banda, para saber si esa persona entra, sale. Todo eso es confidencial para poder, cuando hacen el operativo, poder capturar una banda. Por Dios, nosotros nos asustamos y dijimos, no, vamos a hacer algo. Empezamos a estudiar el presupuesto, a ver a dónde encontrábamos una partida que pudiéramos reintegrarle a todas esas instituciones el dinero. Y encontramos lo siguiente, la partida de intereses es como la partida de amortizaciones, las que se atiende la deuda. Estamos conscientes que el país tiene una gran deuda, ahí está toda la plata de amortizaciones, ahí está toda la plata de intereses, pero en la partida de intereses le metieron 311.700 millones de más. Algo que hacen los ministros de Hacienda. No es nuevo, lo hacen siempre y por eso esa partida cuando termina el presupuesto en la liquidación siempre sobra mucha plata. Es que la sobreestiman, yo no sé si la tienen como para un colchón o algo, pero al final de esos 311.000 cogimos 81.000, restituimos todo eso para equilibrar el presupuesto y nos llamaron irresponsables. El mismo presidente salió con citando nuestros nombres que éramos, yo creo que fuimos los responsables, los irresponsables son otros. Y si ¿Cómo voy a comprometer el país quebrado? Perdón, y si defender recursos para los sectores sociales es que lo llamen a uno irresponsables, que me sigan llamando. O sea, aquí hay un tema que el presupuesto no es un asunto de números. El presupuesto también es una responsabilidad social. Y creo que tiene que tener un equilibrio entre lo fiscal y lo social. Y nosotros ayudamos a equilibrar un presupuesto que a todas luces ahora está más balanceado y puede garantizar a muchas instituciones operar en el 2023 sin causar efectos en los servicios que brinda a los costarricenses. Joaquín, ¿cuánto cuesta negociar con el gobierno, digamos, por la personalidad del presidente? ¿Es más fácil porque es con él directamente o es más lento porque tienen, digamos, cosas como esas o otras cosas más que consultarle a él previo a cualquier decisión? Bueno, en estas cosas el que se mete es el Ministerio de Hacienda, no es el presidente en sí. Yo sé que este presidente, don Rodrigo Chávez, yo sé que don Rodrigo Chávez tiene un estilo diferente. Eso está claro, es un estilo diferente. En lo personal, yo respeto siempre, yo soy una persona muy respetuosa, por eso a mí me extrañó mucho esas manifestaciones de un presidente de la República. Es más, a mí nadie me ha llamado irresponsable, más me sentí tan ofendido desde el punto de vista que tratando de hacer más bien una ayuda al país, alguien lo interprete mal. Y yo creo que es la falta de personalidad. Sí, a veces hay que medirse en lo que uno... Pero bueno, son cosas que uno supera y pasan. Lo importante es la acción que uno hace y que lleve un buen fin. Y creo que lo lleva. Entonces, el tema de cómo negociar y todo, más que todo en la Asamblea Legislativa, está con las fracciones. Está en el poder que tienen los diputados para todo esto que la Constitución establece. Entonces, Álvaro, yo creo que la relación Asamblea Legislativa, Poder Ejecutivo, tiene que mejorar porque a veces se dan expresiones tanto de algunos diputados como del mismo presidente que no ayudan a lograr avanzar. Pero la relación está fría, ¿verdad? Porque
Incluso Rodrigo Arias no quiso asistir a una actividad que el presidente lo invitó, que él consideraba que no debería estar. Pero lo interpretan como que hay una relación fría, digamos, poca comunicación, como que la Asamblea Legislativa para el presidente no es tan importante como para otros mandatarios en otro momento. Es una figura como más... él quiere hacer como las cosas ya en algún momento a como él le parecen, pero bueno, vivimos en un país democrático donde la negociación política es básica. Para él pareciera que no, que cualquier crítica, obstrucción, y vean, usted lo vivió en carne propia, es un irresponsable o me critican, es prensa canalla, como que él pone un escudo a cualquier cosa que lo ponga en evidencia, he visto yo. Hay algo más peligroso que está pasando, que es que... bueno, hagamos una cosa, vamos a una pausa para antes de darle la palabra y ya regresamos. Estamos aquí en Tertulia de Noche conversando con el diputado Joaquín Hernández sobre este periodo que Joaquín está en el Congreso, que son básicamente lo que llevamos de esta legislatura, 6 meses, y los avances que ha tenido él como miembro de comisiones que hemos estado hablando aquí un poco. Bueno, estamos en este momento de presupuesto, pero también de ciencia y tecnología y con buenos también, buena información sobre el tema de la carretera. Y tenemos otros temas más que compartir con ustedes después de la pausa. Ya volvemos. Bien, continuamos compartiendo esta tertulia de noche riquísima hoy con Joaquín Hernández, diputado del Partido de Liberación Nacional sancarleño, en estos 6 meses que tiene de estar en el Congreso, que estábamos hablando un poco del presupuesto, Joaquín. Hablaba de detalles, hablábamos de negociaciones políticas, que estaban frías las relaciones. Bueno, el presupuesto es algo que le toca a ustedes aprobar, lógicamente, y que el Ejecutivo les manda. ¿Qué otras cositas se han encontrado en el presupuesto que nos pueda contar, Joaquín? Bueno, destacar que lo que buscamos nosotros es garantizar que el presupuesto cumpla las condiciones para que el país opere en un año. Y como lo decía antes, el haber encontrado una partida que tiene suficiente dinero y en la cual más bien le va a sobrar dinero, y es más, si se logra concretar lo que se quiere, que es cambiar deuda cara por deuda barata, más bien va a sobrar mucho más dinero. No obstante, vale la oportunidad para decirle a los televidentes, porque se ha difundido como que si los diputados de hacendarios hubieran dejado al país sin intereses para pagar. No, todos los intereses están presupuestados. Toda la amortización está presupuestada. Más bien, les llamaron irresponsables. Sí, y creo que es por falta de información, de ver las cosas. ¿Pero por qué quieren eso? Bueno, usted nos decía que podía ser que quería tal vez un colchón, pero... Es que yo a veces creo que es como decir, mire, si pasa algo, los culpables son otros. Y no... ¿Sabe cuánto es los 81,000 que tomamos nosotros para retribuírselo a los sectores sociales del presupuesto de atención de la deuda? Es el 0,00007%. Es nada. Es más, son 5,1 billones y 81,000 no es nada. Por eso no es válido que salga un ministro de Hacienda diciendo, mire, es que por lo que hicieron los diputados, ahora corro el riesgo de default. Esos son mensajes populistas, eso es como lavándose las manos. Joaquín, a uno lo que le extraña es que un gobierno debería velar por esa gente, ¿verdad? Digamos, por esos sectores. Y que le capen así un solo tiro. Pero vamos a esto. A mí lo que no me gusta en la vida son las dobles posiciones, el no tener congruencia. ¿Por qué razón digo esto? Ven qué interesante. Los diputados equilibramos el presupuesto en todas esas instituciones que antes hablé para que puedan operar, principalmente las sociales. Pero meses atrás, el presidente de la República hace un decreto para soltar la regla fiscal y le produce un hueco, un gasto corriente de 412,000 millones, que por cierto la Contraloría le brincó y se enfrentó el presidente con la Contralora. Y ahí el ministro de Hacienda no hizo nada, no dijo nada. El presidente le aumenta el salario a los ministros y viceministros, que es un montón de millones, y el ministro de Hacienda, ahí no pasa nada. Los diputados tomamos dinero para equilibrarle el presupuesto y darle a las instituciones sociales y ya sale con un drama. Ese tipo de cosas no me gustan. Claro. Si no es para un lado, no es para el otro. Y aquí hay una muy buena intención de los diputados de ayudar al país.
de ayudar a la institucionalidad. Entonces yo creo que eso es bueno decirlo. No, es buenísimo porque además el discurso del presidente siempre ha estado a favor de los sectores que él dice, pero ahora vemos que más bien les quita plata y se enoja con ustedes porque le quieren reintegrar la plata. Yo a veces creo que tiene que tener más tranquilidad a la hora de expresarse o informarse más verdaderamente qué es la acción que se toma. Pero yo creo que también es un aprendizaje. Y creo que, y espero que con el transcurrir de los meses, pues pueda haber mayor control, mayor coordinación entre los poderes de la República, principalmente el Ejecutivo y el Legislativo, para que entre todos saquemos la tarea, porque al final en eso estamos todos, tanto Joaquín, ellos como una pregunta. nosotros. ¿Hay diputados que le tienen miedo al discurso presidencial, a esa que los ataca y como que se ningunean o no? Puede Porque ser. uno ve a Pilar Cisneros ahí tirándole durísimo y por lo menos tienen una comunicación muy de que ellos van en favor y atacan y que los diputados, pero no, es como una percepción que uno ve ahí en el manejo de la comunicación. Yo lo veo de esta óptica. Uno con argumentos sólidos, con la razón, uno puede enfrentarse a cualquier persona. Si usted considera que está haciendo lo correcto, lo que le conviene al país. Y eso es lo que yo le digo a mis compañeros y compañeras. Mientras nosotros busquemos siempre el bien común, lo mejor para el país, no importa que sea una posición diferente a otros sectores, y llámese el Ejecutivo o llámese otros sectores. En ese sentido, creo que la labor del diputado tiene que ser con mucha lógica, con mucho enfoque a que en la Asamblea Legislativa también se mueven proyectos que a veces hay que estudiarlos muy detalladamente para que no lleven lo que llamo yo un gol, que vaya a favorecer a algún sector. Ahí tiene el del Banco Costa Rica. Bueno, ya que usted toca el Banco de Costa Rica, mi posición después de analizar esa propuesta es que voy a estar en contra de vender el Banco de Costa Rica. Y voy a decirlo por qué. No es que no entienda que el banco puede mejorarse en muchos aspectos, internamente, en operación, en gestión, en eliminar una serie de algunos privilegios que tiene. Pero el Banco de Costa Rica es un buen negocio para el país. Claro. Los números lo hablan, las ganancias que da, lo que aporta con su operación, al Infocop, que son cooperativas, al CONAPE para los préstamos de muchachos jóvenes. A la Comisión Nacional de Emergencias. A la Comisión Nacional de Emergencias, que son muchos millones los que da por año. A la Caja Costarricense del Seguro Social. Entonces, ¿qué quiero decir? O sea, más los impuestos que paga. Renta paga, es más, con renta llega al aporte a más o menos 70,000 millones al año. Entonces uno dice, no se vale vender algo que funciona. Y creo que las justificantes que están dando no mueven la aguja como para decir que un abono a la deuda, por ese sentido vamos a tomar el costo-beneficio. No, creo que más bien el banco se le puede exigir un mejoramiento, pero creo que debe seguir operando como lo viene haciendo. Entonces no me convencen los argumentos hasta el día de hoy en nada para poder tener en la mente una venta del Banco de Costa Rica. Pero creo que la posición suya también, no sé si es toda la fracción, pero el Frente Amplio está igual y otras fracciones creo que hacen mayoría para oponerse a la venta del proyecto en el caso que tengan que definirlo en el Congreso. Yo creo que aquí a veces lo más importante, y yo no sé si aquí voy a decir algo que puede causarle a mis compañeros y compañeras algo si ven esta entrevista. Creo que uno como diputado, lo más importante es, primero que todo, como persona valorar que la decisión que va a tomar tiene que ser la correcta. Si no, decir, es que el grupo al que pertenezco piensa así, yo tengo que... No. Okay. Uno debe tener un criterio. Y si tiene conciencia de que esa decisión es muy importante, claro, creo que puede hasta influir en el grupo para decir, vea, valoremos estas y estas condiciones. Entonces yo siempre valoro lo personal primero, después voy a analizar lo del grupo de fracción y después vendrá la votación en el plenario. Creo que esto se asemeja a algo que voy a decir, que es con el tema de eurobonos. Y dejémosle bien claro a las personas qué es eurobonos. Eurobonos es una autorización de crédito que se le hace al Poder Ejecutivo. ¿Para qué? Para pagar deuda que el país obtuvo hace 10, 12 años y que se vence. Es más, hay una operación que se vence el 23 o 26 de enero próximo por $1,000 millones, que no es que este gobierno la obtuvo, no, eso fue que lo prestaron al país hace 10 años, pero se vence y hay que pagarlo. Entonces los eurobonos es decirle al gobierno, aquí está autorizado a que consiga plata para pagar eso que se vence. Pero es solo para eso, es solo para pagar deuda.
Por eso yo me he sentido, igual que muchos costarricenses, confundidísimo cuando el presidente y no sé quiénes otros dicen eurobonos es para la carretera San Carlos, eurobonos es para el salario escolar, eurobonos es para los aguinaldos. Los eurobonos no son para nada de eso, son para pagar deuda. Y en el caso personal yo he externado que estoy de acuerdo en autorizar hasta 6.000 millones de dólares, no tengo ningún problema. ¿Por qué razón justifico eso? Y se lo he dicho a los compañeros de fracción. Porque el autorizar eso también es una señal a los mercados financieros de que el país está consciente de que tiene que pagar esas deudas que adquirió en el pasado. Y en segundo lugar, también es un mensaje al gobierno para decirle, está autorizado, nada más que lo va a ir haciendo por años, conforme se van venciendo, usted va a tener autorización para conseguir eso, la plata, más. solo para eso, y eso lo repito, solo para eso, no es para que coja esa plata para gastarla en otras cosas. Hay otras posiciones de que eso más bien desfavorece, digamos, que se puede conseguir incluso hasta más bajo interés afuera, y que hay diputados que no aprueban los eurobonos porque los beneficiados son los banqueros nacionales. No, yo creo que el autorizar eurobonos lo que permite es que el Ministerio de Hacienda no tenga que ir al mercado nacional a conseguir plata, porque si va al mercado nacional va a dejar sin plata al esquema nacional que lo ocupa el sector productivo. Y no se vale, el sector productivo siempre ocupa crédito y los bancos tienen que estar principalmente, los bancos nacionales, concentrados en atender la dinámica nuestra. El autorizar eurobonos no es que sean en Europa, como uno cree. Eurobonos le fue un nombre que le pusieron a esto, pero es conseguir dinero fuera del país para venir a pagar deuda. Entonces yo creo que no sería una buena señal ni una buena acción forzar al Ministerio de Hacienda que tenga que venir a buscar los recursos. Joaquín, hábleme de Riteve. ¿Cuál es su posición de tanta araraca que ha habido en Riteve? Bueno, aquí hay que ser bastante sincero en algo y lo voy a decir públicamente. No estoy entendiendo el por qué las tarifas que estoy escuchando que va a cobrar la nueva empresa no son más bajas. Y lo voy a decir por qué. Es que la empresa que ahora toma este negocio ya no tiene que invertir en terrenos, ya no tiene que invertir en edificios, ya no tiene que invertir en maquinaria. Entonces uno pensaría que la tarifa que tenía Riteve, el que venga ahora al no tener que hacer todas esas inversiones, que sí tuvo que hacer la otra, debería ser una tarifa súper baja. Pero lo que está saliendo a la luz pública es que va a cobrarse esto, va a cobrarse lo otro. Entonces no sé, y creo que hay mucha gente que está analizando ese tema a fondo. Es un tema que está ahorita en la mesa, pero creo que hay que ser más transparente en saber por qué se adjudicó a una empresa que va a tener todas esas condiciones que no tuvo la primera y que si las va a tener esta segunda debería cobrar mucho más barato o bastante más barato. Incluso hasta estaban cuestionando de temas de que pareciera que toma más en cuenta asuntos graves que incluso la misma anterior. O sea, que después de 2 inspecciones lo iba a cobrar lo mismo. O sea, la gente no está conforme. Sin embargo, el discurso del presidente es que es lo mejor, que la reinspección no ha sido de gratis porque le echó las culpas y el muerto a la ARECEP. Ya la ARECEP se defendió, dijo que ha sido por autorización del ministro de Transportes. Y bueno, ahí están en esa pelea, pero al final la gente no siente... Bueno, nosotros como estamos... tampoco siente rebajas en los medicamentos, en el arroz, en los frijoles. Todo ese discurso que se ha traído al presidente, ¿verdad? Hay una función que nos pone la Constitución que es del control político. Usted sabe que los diputados tenemos esa función y ese deber de hacer control político. Y el control político es estar alertando y hablando de todas estas cosas. Entonces yo aquí voy a agregar otro tema que para mí es importante, el deseo de la Alianza del Pacífico. Y yo aquí lo voy a hablar también por mi territorio, de la zona norte, y en especial para sectores productivos que pueden verse muy afectados si eso no se toma con cuidado. Si el estar participando en la Alianza del Pacífico va a producir efectos muy dañinos a sectores como la carne, a sectores que nosotros tenemos aquí en nuestra zona, yo voy a estar muy en contra, porque a mí me está preocupando que a veces por ganarnos o pensar que por dejar entrar productos de otros países que producen en mejores condiciones y en mayores cantidades y nos vamos a ganar unos 5, pero vamos a liquidar a un montón de familias y vamos a liquidar a un sector que es el que ha sostenido al país, eso no me gusta. Entonces yo creo que voy a estar muy atento en que si eso afecta a los sectores productivos,
mi voto será en contra. Si es un pacto, una alianza que verdaderamente le trae beneficios, válgame Dios y lo vamos a valorar. Pero en este momento, casi que mi voto con el Banco de Costa Rica es negativo, con la Alianza para el Pacífico es negativo, y este tema que me preguntás, voy a estar muy atento con el tema de la revisión técnica. Ni Brasil se quiso meter a la Alianza al Pacífico. Imagínense cómo podemos nosotros competir en azúcar con México, por ejemplo. Bueno. ¿Verdad? O carne con Argentina, bueno, otras exportaciones que se hacen y se jalan, que ese es el gran criterio, el dumping que sea comercial. Bueno, es que... Pero, digamos, Joaquín, el tema es que tiene que ver mucho con incluso lo que decían. Yo no sé cómo han valorado ustedes el tema de la ruta al arroz y esto que ha venido pregonando el discurso el presidente, que eso favorece, pero hay un gran sector que no, incluso una revista que vive Piña, tampoco están creyendo este cuento de que las fórmulas químicas, nada de eso está sintiendo la gente. Y la Alianza del Pacífico no es de ahora, es de hace incluso gobiernos atrás, que los agricultores han venido a decir, vea, si ustedes hacen eso, nos van a quebrar, ¿verdad? Nos van a joder. Bueno, ahí lo que nos prende es una luz de que si este tipo de alianzas producen efectos negativos, nosotros tenemos que rechazarlas. Y eso es lo que tenemos que estar atentos los diputados, porque todo tiene que pasar por la Asamblea Legislativa. Y yo creo que los ciudadanos tienen que entender de que si los estamos representando, tenemos que estar muy atentos a esas repercusiones. Sí, porque Álvaro, si ese tipo de acciones es para beneficiar un poquito de gente importadora de granos, pues eso queda en un poquito de gente, las ganancias. Pero es que eso es lo que están diciendo con los arroceros. Bueno. Y vea lo que está pasando con los frijoles. Ya no consumimos frijoles, ya el pinto nosotros es arroz importado y frijoles chinos, argentinos. Bueno, estamos perdiendo la seguridad alimenticia. La seguridad alimentaria. ¿Y qué se beneficia de todo esto, Joaquín, y ustedes que discuten esos temas en control político? Porque ¿por qué no volver a incentivar la producción de arroz? ¿Qué es lo que dice la gente? Frijoles, mejorar la tecnología. Pero no, lo más fácil es importar y liquidar. Que ahí es donde se ocupa una política pública que verdaderamente quiera levantar al país en esto. Porque el mundo de hoy nos hemos dado cuenta que con un estornudo en otro lado nos afecta a nosotros. Por eso tenemos que ser en muchas cosas autosuficientes. ¿De acuerdo? Autosuficientes. Así como me alegra mucho estar ahorita en un canal cooperativo como este, donde la electricidad, nosotros somos autosuficientes. Eso dice mucho. Así ojalá fuéramos con la alimentación. Claro. Entonces, Álvaro, son temas que llamo yo temazos importantes. Sí. Y los diputados tenemos que tener siempre mucha atención a ellos. Vamos a prestarle atención a lo de Riteve, o se llama DECA, creo, la empresa. Y ese tema de la Alianza del Pacífico se las trae. Se las trae y es solamente poder uno ver qué importan algunos países, digamos, del sur, ¿verdad? Básicamente, que son los que están, 3 del sur y uno de México, y México que está, pero digamos, en azúcar nos van a liquidar. En Chile, por ejemplo, bueno, toda la carne de Sudamérica, es que uno cree que solamente se van a traer productos de los países, Colombia, por ejemplo, en el tema del café, es cómo se producen las negociaciones en el sur para luego jalar, ¿verdad? Sí. Ese es un tema complicado, pero bueno, ahí nos va a dar tiempo para conversar. ¿Algo más, Joaquín, que quiera comentarnos? Tal vez dejar claro de que uno en la agenda, que tiene una agenda nacional, país, también está la agenda regional y cantonal. El impulso y el apoyo que estamos dando totalmente a este proyecto del tren eléctrico al Atlántico para que llegue hasta Muelle. Hemos recibido mucha información del Incofer con datos ya contables, datos de proyecto que está muy sólido en cómo poder realizarse. Queremos reactivar mucho el tema del puesto aduanal de tablillas, que es fundamental para la dinámica de los cantones. El centro de valor agregado, que se cayó eso y estamos retomándolo porque eso hay que concretarlo y en eso es parte de la agenda que tenemos. Quiero contarle muy rápidamente a Álvaro y a los televidentes que hace unos días también asistí a una reunión del sector fronterizo, de los lugares que tienen una problemática principalmente de agua, de seguridad, el tema de conectividad y el tema de vías de comunicación. Es una agenda que, por cierto, le hice un oficio al señor presidente, don Rodrigo Chávez, recordándole una promesa que les hizo de ayudarles en las vías de comunicación. Ellos tienen un presupuesto cerca de 3.000 millones
que si el CONAVI les asigna podrían tener sello asfáltico y llegar hasta el río San Juan. Son zonas lindísimas, claro. Son zonas que si les dieran eso, el desarrollo turístico, principalmente el turismo rural, podría desarrollar todos esos territorios. Entonces seguimos ayudando en eso, en puentes en mal estado, que un día estos trajimos al ministro. Entonces, Álvaro, el trabajo es grande y yo esperaría que en otra oportunidad pudiéramos también, dentro de algunos meses, seguirle dando información a todos. Cuando comience a calentarse la asamblea, porque me parece que estos temas, ahora en el Mundial, y la borrachera es el Mundial, pero estos temas, Alianza Pacífico, Riteve, lo del Banco Costa Rica no va a quedar ahí, ¿verdad? Y algún tema que tenga que ver con presupuesto, ahí lo vamos a ver en el 2023, a ver qué va a pasar, porque además va a ser un año preelectoral municipal, entonces me imagino que también en temas políticos el presidente va a querer fortalecer algunas posiciones políticas de su partido. A no ser, ¿verdad? Porque de eso no hablamos, pues después podemos hablarlo cuando haya informe, el tema del financiamiento de las campañas políticas, que va a estar muy caliente y que eso se las trae también. Pero ahí tendremos tiempo para conversar de eso, Joaquín. Muy agradecido por habernos acompañado, Joaquín. Gracias a usted, Álvaro, y un saludo a todos los televidentes. Bueno, muchas gracias a Joaquín, muy agradecido por venir a compartir un poquito de información de todo su trabajo legislativo. Es importante, parte de la transparencia y una promesa que Joaquín hizo aquí antes de ser diputado, de venir cierto periodo a estar informándole a la población y transparentando sus acciones como una persona elegida por el pueblo ante el Congreso de la República. Así que por eso doblemente agradecido. Y a ustedes por habernos acompañado. Nos esperamos en otro tertulia de noche aquí en Canal 14. Chao.